Modos de herencia. La herencia es el proceso mediante el cual, al reproducirse ciertos organismos, pueden pasarle algunas de sus características a los nuevos organismos que producen. Esto significará que existen siempre rasgos comunes entre los progenitores y sus hijos. Esto, en parte, define el concepto de especie, ya que una especie se mantendrá en el tiempo debido a que los organismos podrán reproducirse para dejar tras de sí otros organismos similares y así perpetuar sus características. La herencia dependerá en gran parte de la reproducción de los organismos, de modo que, dependiendo del sistema de reproducción que estos tengan, sus hijos serán más o menos similares a ellos mismos. La parte de la biología que estudia la herencia es la genética. Esta se preocupa tanto de observar aquellos rasgos que se repiten entre los organismos como de conocer los mecanismos mediante los cuales esto sucede. Para comprender la herencia en el ser humano, debemos tomar en cuenta que tenemos un sistema de reproducción sexuado. Esto significa que se juntan siempre dos gametos, un ovocito proveniente de la madre y un espermatozoide proveniente del padre. Cada uno de estos tiene 23 cromosomas, es decir, la mitad de los normales para un ser humano, y al unirse formarán una célula llamada cigoto con 46 cromosomas. Para cada cromosoma del ser humano tendremos dos copias, una materna y una paterna. Estos serán llamados cromosomas homólogos y contendrán siempre los mismos genes. Sin embargo, a pesar de tener los mismos genes, podría suceder que los dos cromosomas, cada uno heredado de uno de nuestros padres, tengan distintas versiones de este gen. De este modo, si bien ambos genes codificarán para el mismo rasgo, por ejemplo, el color de pelo, podría suceder que uno codifique para una forma de este rasgo, por ejemplo, pelo oscuro, y otro para la forma opuesta, es decir, pelo claro. A esto es a lo que se le llama alelos, es decir, distintas versiones de un mismo gen que codifican para distintas formas de una misma característica. En todos los organismos diploides, es decir, que tienen dos cromosomas por cada par, puede darse el fenómeno de tener distintos alelos para un solo gen. Sin embargo, depende tanto del organismo como del gen en cuestión, cómo este genotipo, es decir, la presencia de estas versiones de los genes, se traducirá en un fenotipo. A esto es a lo que llamamos el modo de herencia, es decir, cómo se traduce en características visibles los genes que contenemos. El primer modo de herencia que se estudió es lo que hoy conocemos como herencia mendeliana. Gregorio Mendel fue uno de los primeros genetistas que se dedicó a estudiar la forma de herencia de distintas características en la planta de la arveja. Entre estas características, él estudió el color de la semilla, la forma de la semilla, el color de la vaina, la forma de la vaina, el color de las flores, la posición de las flores en la planta y, por último, el tamaño de la planta. A partir de estas características, él hizo observaciones realizando cruzamientos entre plantas con distintos fenotipos, para observar cómo se traspasaban estas características de una generación a otra. La primera observación que él hizo fue que si se cruzaban dos plantas con características distintas y que se creía que eran puras en los alelos que tenían, o sea que esta planta tenía dos alelos para el color verde y esta planta tenía dos alelos para el color amarillo,
La descendencia que salía de esta tenía en su totalidad un solo fenotipo, es decir, parecía ser que se heredaba solo una de las características. Sin embargo, podía suponerse que a nivel genético esta planta tenía un alelo para cada característica. A partir de esto es que nace el concepto de un alelo dominante y un alelo recesivo. Dominante será aquel que incluso habiendo dos alelos distintos en la planta, se expresará, en este caso, A mayúscula, mientras que recesivo será aquel que, al haber dos alelos distintos en una misma planta, no se mostrará como característica, en este caso, A minúscula. Al realizar un segundo cruzamiento entre los organismos obtenidos en esta generación, él observó que se volvía a mostrar en mayor frecuencia el rasgo de la generación anterior, pero sin embargo volvía a aparecer el rasgo que parecía perdido de la generación ancestral. Por eso él pudo suponer que este cruzamiento generaba organismos que tenían los dos alelos para el color amarillo, organismos que tenían alelos para ambos colores, pero que sin embargo solo expresaban aquel del alelo dominante, y por último, organismos que tenían los dos alelos recesivos y que por lo tanto tenían la posibilidad de expresar el color verde. Posterior a los estudios de Mendel, se hicieron otros experimentos en que se fueron encontrando distintos modos en que los rasgos se pueden heredar. El primero de ellos se refiere a la dominancia incompleta. En este caso, a diferencia del caso anterior, no existe un alelo dominante y otro recesivo, sino que al cruzar dos organismos que son puros, cada uno para un alelo, y producir por lo tanto un organismo que tiene un alelo de cada tipo, el fenotipo que se exprese no será el de un alelo dominante, sino que será un intermedio entre los dos fenotipos de los progenitores. De esta forma, existirán tres fenotipos para tres genotipos distintos. Como vemos aquí, el organismo puro con dos alelos A mayúscula presentará un color rojo. El organismo puro para alelos A minúscula presentará un color blanco. Pero sin embargo, contrario a lo que se esperaría por genética mendeliana, un organismo mezclado que tenga un alelo de cada tipo no presentará uno de estos dos colores mencionados anteriormente, sino que un color intermedio, en este caso rosado. Otra forma de herencia es lo que llamamos codominancia. En este caso, al cruzar dos organismos puros, la descendencia tendrá una mezcla genotípica, al igual que las veces anteriores. De modo que si, en este caso, el organismo rojo tiene dos alelos A mayúscula y el organismo blanco tiene dos alelos A minúscula, toda su descendencia tendrá un alelo A mayúscula y un alelo A minúscula. Esto, sin embargo, no se expresará ni en uno de los dos colores de los progenitores ni en un color intermedio, sino que ambos se expresarán hasta cierto punto. Como vemos en esta figura, el color de la planta incluye manchas de color rojo y manchas de color blanco. No podemos definir entonces un solo color para esta planta, sino que ambos alelos se están expresando de cierta forma, probablemente en distintos grupos celulares.